En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Dice así: Cuando ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron: «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?». Jesús les contestó: «Destruyan este templo, y en 3 días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú, en 3 días, ¿lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Dentro de muchos pasajes que nos presenta la Sagrada Escritura sobre el Señor Jesús, este sin duda puede ser un mensaje muy emblemático, porque encontramos a un Señor Jesús como pocas veces se llega a encontrar, a un Señor Jesús enojado. Y dentro del cuestionamiento, ¿será que es pecado enojarse? Para la respuesta vamos a referirnos a San Pablo, que llega a decir: enójense, pero no pequen. En este pasaje encontramos al Señor Jesús que viene a expulsar a todos aquellos que están haciendo negocios en el templo. Obviamente está cargado de mucho simbolismo y también de un mensaje muy especial. Veamos en el versículo 13 donde comienza: Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. La Pascua de los judíos es la gran fiesta en la que el pueblo recuerda la liberación de Egipto. En este caso, la Pascua para los cristianos es la gran fiesta celebrando que Cristo venció la muerte y resucitó. Regresando al pasaje del Evangelio, Jesús, como buen judío, llega a este lugar donde está el templo. Esto lo hace para renovar el verdadero sentido del culto que ya se ha perdido por lo que estamos viendo. Ya no es un encuentro con Dios, ya todo se volvió puro negocio, pura vendimia. Esto es algo que también muchas de las veces puede denotarse en nuestros ambientes de iglesia. Y ya después no tenemos un encuentro con Dios, no solamente por algunas actividades que se realizan en torno a la venta o al ofrecimiento de cosas materiales con el objetivo de recaudar fondos para realizar una remodelación o una construcción del templo, sino también hablamos de una actividad que se ha enfocado más en lo externo o material o meramente superficial y hemos olvidado el encuentro con Dios. Vamos al templo para tener un encuentro con Dios. Aquí podemos enfocarnos también en el sentido espiritual.
cuando solamente nos enfocamos al sentimiento. Voy a este templo, a esta parroquia, porque me siento bien a gusto. Me siento abrazado, querido. El sacerdote o el encargado de este templo, de esta parroquia, iglesia, capilla, santuario, catedral, basílica o lo que sea en sentido espiritual, ahí sí me tratan bien. Buscamos solamente las cuestiones de los sentimientos. Como ya me trataron mal, entonces ahora sí me retiro, me alejo. Esto no es muy grato, esto no es muy bueno, esto en realidad no me gusta. Hagamos también una reflexión sobre los coros parroquiales, aquellos que se encargan o deberían de encargarse de la dirección de la alabanza en torno a un objetivo, hacer que con esa alabanza, canto, glorificación, acción de gracias y adoración lleven a un encuentro con Dios. No tienen muchas de las veces ese sentido y buscan más quedar bien. Vamos a cantar esto que es muy bonito, le va a gustar mucho a la gente, en el quedar bien, solamente lo externo, y se nos olvida que el coro debe de ayudar, orientar hacia un encuentro con Dios para que la persona se llene de Dios. Pero si se nos olvida, podemos perder todo rumbo. Y así también cualquier otro servicio que se da dentro del templo, dentro de la iglesia. Hay distracciones, hay preocupaciones, hay intereses personales. Rezamos distraídos o buscamos a Dios solo por conveniencia. Entonces ya estamos solamente haciendo las cosas por afuera. Así también se estaba haciendo en aquel tiempo. Lo que se vendía, lo que se cambiaba, estaba perjudicando la relación de este pueblo con Dios. Versículo 14. Y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. El Señor Jesús está viendo una realidad. Como dirían allá en mi rancho, cada quien está llevando agua para su molino, solamente para lo que le conviene. ¿Por qué vendían a estos animales? Porque se ofrecían como sacrificio. Pero ya entonces estaban haciéndolo de una manera desordenada, no porque fuera pecado vender estos animales, sino por el lugar donde se estaba haciendo, como se estaba haciendo. No es la acción como tal mala en sí, sino cómo se está haciendo y dónde se está haciendo, que es también lo que tenemos que revisar en nuestras intenciones. ¿Con qué intención se hace? Dice el versículo 15, al verlo Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. E incluso vemos que hasta los que vendían palomas. En el versículo 16, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Con esto el Señor Jesús enseña que la casa de Dios no es un lugar para intereses humanos, sino para adorar, agradecer y escuchar. Y entonces aquí viene el cuestionamiento. ¿No estamos nosotros quizá vendiendo estas cosas dentro del templo? Esperando que no sea así. Cuando asistimos a la iglesia, al templo, debemos hacerlo con respeto, en silencio y con recogimiento. No para ver quién va, cómo viste o qué hace, sino para encontrarnos con Dios. Este pasaje muy bien se puede prestar para hacer una crítica de aquello que muchas veces vemos cuando vamos al templo y saliendo en el atrio encontramos ya a la que vende quesadillas, tortas, garnachas, pozole, tacos, aguas y otras cosas más, que podría ser que no estén mal, porque también hay que ver cuál es la intención de todo esto, porque a veces los grupos pudieran desenfocarse buscando más tener dinero que evangelización, y es porque el que está al frente o los que están al frente se los está pidiendo, y los grupos ya no anuncian a Cristo, anuncian que hay una rifa, que hay venta de esto, de aquello, de lo otro y de muchas otras cosas más. En sí, no es que esté malo hacerlo. La cuestión es con qué sentido se hace. Ya todo el tiempo se la pasan haciendo eso y el fruto de aquello no se ve reflejado en la ayuda realmente de la evangelización. Ahora, si los grupos están descuidando su manera de trabajar,
es también necesario cuestionarse qué se está haciendo para ayudar en la evangelización. El riesgo sin duda también se hace presente cuando ya las cosas están cruzando una línea. Por ejemplo, en el interior del templo ya se están realizando más las cosas que fuera del templo. El templo es creado para algo muy especial, que lo que se dé adentro como acción nos lleve a un encuentro con Dios. Y ahí entonces de lo que podemos decir está permitido y no está permitido, pero que realmente nos haga tener un encuentro con Dios. Lo que se pudiera realizar fuera del templo como una cuestión o situación de búsqueda de ayuda económica pudiera permitirse hasta cierto punto y hasta cierta medida. Que cada quien en su situación analice estas cuestiones. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. El celo por Dios no es fanatismo, sino amor ardiente. Con esto el Señor Jesús nos muestra cómo debemos apasionarnos por todo lo que pertenece al Padre, a Dios. Hay cosas que se tienen que defender en esa postura, en esa manera, sin caer en el pecado. Es verdad, el Señor Jesús aquí estaba enojado, pero no porque viene el enojo hay que pecar. Y es que ahí es donde corremos ese riesgo, porque también con el enojo disminuye la reflexión, la consideración, disminuye el pensar y se cometen los muchos pecados. En muchas de las ocasiones dejamos entrar esa ira, ese enojo a nuestras vidas. Y nos dominan, nos controlan, nos someten, porque ya muchas veces no tenemos realmente control, tanto que nos damos cuenta del daño que hacemos, ofendemos, humillamos, despreciamos y nos damos cuenta de las consecuencias, pero muchas veces no podemos ya controlarnos. Qué triste, qué difícil. Y ese es también el otro templo que debemos dejar purificar al Señor Jesús. Porque al no tener yo control de una situación de vida, obviamente estas cuestiones me están perjudicando a mí. Ya dejé entrar el enojo, ya dejé entrar la soberbia, ya dejé entrar el orgullo, ya dejé entrar el resentimiento. Y de ahí para allá pueden entrar todas aquellas cosas que ensucian, lastiman, hieren el templo de Dios. ¿Qué decir de aquellas personas que están sufriendo por la lujuria? ¿Qué decir de aquellas personas que están sufriendo porque son muy egoístas, ambiciosas, tiranas, egocéntricas, caprichosas, berrinchudas, malhumoradas? Hay que dejar que el Señor Jesús entre para que nos libere, nos purifique, sacando todos esos vicios y defectos que tenemos, los saque del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Que el Espíritu Santo nos ilumine en el pensamiento, en nuestras palabras y en nuestro corazón, para que todo lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a la voluntad de Dios, y de esa manera nos acerquemos más a Él. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.
Escucha nuestra estación de radio por internet, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Música, reflexiones, metáforas, trivias, meditaciones. Una radio que funciona 24 horas al día, 365 días de la semana. Búscanos como Radio Cepa. En las aplicaciones de radio, que existen muchas en internet, busca Radio Cepa. O en el Google ponle Radio Cepa y ahí puedes escucharnos. Es una radio por internet. Radio Cepa. Cepa se escribe con S de silla.